Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué más de cosas? Perdón. Bueno, vamos a arrancar entonces eh, solicitándoles, por favor, vamos llenando la lista. Y mientras tanto, entonces vamos a mirar, ¿m? Vamos a comentar que ya para el proceso del día de hoy, entonces, inicialmente vamos a hacer una discusión teórica de los conceptos más importantes de espectrofotometría. eh, Aquello que es importante que usted tenga presente. Después mostraremos algunos documentos que estarán a su disposición ya en las horas de la tarde para que los pueda revisar. Recuerde entonces que se modificó la parte del inicio de las clases para el 29 de julio. No sé si usted ya está al tanto de ello, entonces para que por favor, digamos que en estos días, en estas semanas que aún quedan, pues aproveche para que siga repasando en cada una de estas temáticas. Bien, entonces al final mostraremos la actividad a desarrollar para esta sesión de trabajo. Bueno, listo. Vamos a mirar entonces los aspectos más importantes. Bien, entonces resulta que cuando nos dicen fundamentos de espectrofotometría, empezamos con esta cuestión, la luz. Aquí lo que vamos a trabajar tiene que ver con espectroscopía, ¿listo? La espectrofotometría es una parte de la espectroscopía. Entonces, vamos a trabajar el estudio del espectro de la luz, el espectro electromagnético, en referencia a la emisión de un cuerpo. Es decir, por ejemplo, si usted tiene en este momento una prenda de vestir de color amarillo, verde, rojo, ¿listo? Vamos a identificar a qué se debe que tengamos esa coloración en ese vestido o en esa prenda de vestir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces vamos a trabajar lo referente a las características de la luz, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de características de la luz, ¿m? Empezamos con una en particular, ¿m? Que tiene que ver con la longitud de onda, ¿listo? La luz tiene una naturaleza dual, es decir, puede ser una onda, puede ser una partícula, en ese caso se llaman fotones, ¿de acuerdo? Masa, ¿sí? Se asocian a través de una interacción con los electrones, vea. Cuando son fotones es porque hay una interacción ¿m? Con los electrones, la luz y los electrones. Resulta que ¿m? En el proceso de espectrofotometría lo más importante frente a las ondas es identificar la longitud de onda en nanómetros, ¿de acuerdo? Muy, pero muy importante que usted determine ¿m? La longitud de onda en el estudio de la espectrofotometría. ¿Listo? ¿Sale y vale? Y en nanómetros. Bueno, ¿cuál es el principio teórico de la espectrofotometría que quiero que tengan muy, pero muy presente? Albert, Albertico, hace ya bastantes años, indicó que la materia tenía una composición denominada fotones, ¿cierto? O bueno, la luz.
se denominaba fotones, y que esos fotones, perdón, podían interactuar con la energía, con la materia, ¿de acuerdo? Esos fotones, siendo energía, interactuaban con la materia. ¿Y eso qué genera? Que las ondas o los fotones transmiten energía que la materia absorbe. Y aquello que no se absorbe pasa a través de ese espacio de la materia, y ese material, fotón, o esos fotones que atraviesan y no se absorben, se pueden detectar y por lo tanto se pueden medir, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja es que al descubrir esa interacción entre la luz y la materia, yo puedo identificar la cantidad que se absorbe y la cantidad que se transmite de energía. Y eso lo puedo medir para determinar cualquier variable. Ya miraremos en espectrofotometría qué es lo que usted necesita, ¿de acuerdo? ¿Qué necesita identificar? Bueno, no se le olvide, transmitir, absorber, aquello que es el residuo, entre comillas, se detecta y se mide. Bien, ojo, otros procesos teóricos de esa interacción nos muestran que hay unas transiciones. Por ejemplo, en moléculas y en átomos tenemos transiciones electrónicas. Es decir, la luz se absorbe y luego se emite. Sin embargo, nosotros solo vamos a trabajar en espectrofotometría, para este caso, lo que tiene que ver con la absorción. Cuando nosotros hablamos de absorción, entonces, ¿qué se está absorbiendo? ¿Mm? Y aquí es donde ingresa el concepto del espectro electromagnético. ¿Mm? Entonces nosotros miramos, nos situamos, ¿sí?, en esta zona, donde dice, perdón, más abajo, donde aparecen las transiciones electrónicas, en esta zona, vea. ¿Mm? Ya una parte de estudio tendrá que ver con transiciones nucleares, ¿cierto? Rayos gamma son supremamente peligrosas. ¿Mm? Ya usted trabajará en la parte del análisis clínico, lo que es ultravioleta, lo que es el visible y en algunas ocasiones el infrarrojo. ¿Listo? Otras técnicas también, por ejemplo, con la profe Esperancita en virología, lo que es la fluorescencia, ¿de acuerdo? Y otras técnicas para analizar virus, células en general. ¿Listo? Entonces, las técnicas instrumentales usted las va a seguir trabajando de aquí en adelante. Por lo tanto, entonces nosotros nos vamos a centrar en esta zona del espectro, es decir, en el ultravioleta y en el visible. Sobre todo el visible va de los 400 a los 700 nanómetros, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a empezar a medir, la longitud de onda, ¿de acuerdo? Por eso, la longitud de onda siempre estará asociada a un color. Nosotros, en el análisis instrumental, no vamos a poder medir colores, pero sí los podemos identificar de manera cualitativa. Siempre será un reto y es lo más importante para esta sesión de trabajo, que usted aprenda a relacionar los colores y la longitud de onda. Usted no mide el color, pero la longitud de onda a la que mide sí debe representar un color. Y es lo que usted va a establecer en este momento. Mire, cuando nosotros tenemos la capacidad de distinguir los colores, debemos asociarlo a una longitud de onda. En espectrofotometría, nosotros necesitamos establecer algo que se llama la máxima absorción a través de un proceso experimental que se llama la curva espectral. ¿Qué significa ello? Que dependiendo la longitud de onda, una muestra absorbe más o absorbe menos energía y por lo tanto su medida es diferente. Recuerde que la medida se establece es porque llega
llegan los fotones, ¿cierto? Hay una absorción y después hay un proceso residual que es el que se mide. Es decir, lo que no se absorbe es lo que se detecta en el equipo. ¿De acuerdo? Miremos aquí atributos del color. Por ejemplo, en algunas asignaturas bastante interesantes en Unicol Mayor, como parte de las selectivas, ¿cierto? Que tienen que ver con el color, color en el arte, ¿cierto? Entonces hablamos de que hay una tonalidad, ¿cierto? Hay una saturación y hay una claridad. Por ejemplo, cuando hablamos de claridad, ¿cierto? Mencionamos una intensidad, ¿cierto? Entonces, esa intensidad del color probablemente usted sí la puede medir en el laboratorio, utilizando el espectrofotómetro. Y ya vamos a mirar de qué manera se interpreta. Bien, empezamos. Primera pregunta, ¿m? De un quiz que yo podría hacerle, ¿sí? Pero no es un quiz para que usted tenga una mala nota. Es para que analice esto, sin conocerlo. Probablemente lo conoce, lo hago de manera muy general, ni más faltaba. Aquí tiene ampliado el espectro electromagnético en la parte del visible. Aquí están todos los colores, mire la gama de colores que usted puede determinar. Mi pregunta es la siguiente, ¿estos son los colores que vemos, estimados estudiantes? ¿Esto es lo que vemos? O sea, ese amarillo que usted tiene puesto o ese azul. ¿Eso es lo que se relaciona con el espectro electromagnético? ¿Oui o no oui? Bueno, ya Cristiancito nos menciona, bueno, chévere. Bueno, entonces ya tenemos aquí dos posiciones, una que sí y otra que no, ¿cierto? Eso es lo que vamos a empezar a estudiar en este momento. Por ejemplo, mire, yo le puedo lanzar otra pregunta y le digo, Fabiancho, chino, ¿qué medimos a 520? Entonces usted me escribe ondas, ¿m? Luz, ¿m? Pero esa no es la pregunta. Usted dice, es que estaba mal hecha la pregunta. No, pues es que estamos mirando es, ¿qué medimos a 520 nanómetros? Entonces, Fabiancho, ¿qué color está midiendo a 520? Esta pregunta está mal elaborada, por supuesto, y es con una intencionalidad, ¿listo? No es por molestarle ni más faltaba, ¿listo? Entonces, ¿qué medimos a 520? Es decir, ¿qué color? A ver, dígame pues, verde, sí, como verde, pero vea que ahí la escala, ¿cierto? Va hasta 600, 1, 2, 3, 3, entonces aquí es como 530, ¿cierto? Sí, como amarillo verdoso, como verde, sí, sí, señor, correcto. Entonces esa parte es difícil, ¿cierto? Que medimos a 520, ¿cierto? Y si estos son los colores que vemos. Entonces vamos a empezar a mirar eso. Téngame paciencia y ya lo explicamos. Entonces, en este momento es donde usted aquí tiene pues unas ecuaciones, todavía no las vamos a tener en cuenta. Me interesa es esta parte, vea. Yo tengo una lámpara en el espectrofotómetro que puedo regular a través de un prisma. ¿M? Y de esa manera colocar solo una longitud de onda. ¿Listo? Proyectar solo una longitud de onda. Pasa ese haz de luz de longitud de onda específica a través de la muestra, absorbe y pasa. Mi pregunta es la siguiente, o más bien mi afirmación antes de. Se mide lo que pasa, es decir, la transmitancia, ¿cierto? Esa será la primera indicación. Bueno, entonces resulta que, según esta teoría, entonces, este detector lo que mide es esto, la transmitancia, es decir, lo que no absorbe. Mi pregunta en este momento es, ¿este azul lo absorbe o no lo absorbe la muestra?
¿Qué opinan ustedes? Bueno, seguimos entonces. Me dicen que no. Rotundamente. Listo. Entonces no se le olvide. El detector, vamos a ponerle aquí una flecha. Este detector, ¿listo? Mide lo que pasa a través de la muestra, es decir, la transmitancia, lo que no se absorbe. Vamos a mirar entonces qué es la longitud de onda. Recuerde que una longitud de onda siempre estará asociada a un color. ¿Mm? Aquí nos dicen que, por ejemplo, la distancia entre dos picos, bla, 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 bueno, se llama lambda. ¿Mm? Pero lo más importante es que me permite realizar la medida en el espectrofotómetro. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y de qué manera? Ya vamos a empezar a mirar. ¿Mm? Aquí tenemos nuevamente el espectro, ¿cierto? No lo olvide que es en nanómetros, vean, nanómetros. Resulta que acá el espectro visible, ¿cierto? Asocia una longitud de onda a un color en específico. Pero en espectrofotometría, ¿cómo lo vamos a asociar? Ese es el problema. ¿Mm? Y ese es el error más frecuente que todos cometemos. ¿Mm? Entonces resulta que, por ejemplo, desde la teoría se crean diferentes definiciones de color. Color aparente, color verdadero y color complementario. El aparente y el verdadero los va a trabajar usted cuando trabaje, valga la redundancia, la asignatura referente a calidad del agua. ¿Mm? Asimismo, en este caso, hoy vamos a trabajar el color complementario, ¿Mm? que es el que tiene que ver con espectrofotometría. Entonces resulta que yo le lanzo el primer golpe académico en esta imagen. Si deseo medir a 430 nanómetros, ¿qué color debe tener la muestra? Entonces copiémonos de este. Nos dicen que a 430, ¿cierto? Más o menos, ¿qué valor es? ¿Mm? 430, ¿qué color sería? ¿Y ese es el color que tendría la muestra? ¿Azul verdoso? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Mm? ¿Ese azul verdoso es el color de la muestra? Bueno, no se emberraque. Muchas gracias por su opinión. No se afane. En este momento lo vamos a identificar. Por aquí alguien más nos escribió. Solo azul. Bueno, Alejandra que hoy está solita. No está la amigui. Bueno, resulta que, ojo, aquí vamos a ampliar estas tablas. ¿Mm? Mire la indicación acá. ¿Mm? Mire la pregunta, recuerde, si deseo medir 430, ¿qué color debe tener la muestra? Entonces acá es donde tenemos la definición. Recuerde, el color complementario es el mismo color observado. ¿De acuerdo? Resulta que a 430 nanómetros, más o menos mire el color que debe tener. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Una cosa es el color que se ve y otra cosa es el color absorbido. Este color absorbido es el que coloca en el espectrofotómetro. ¿Listo? Muy importante, no se le vaya a olvidar, de por Dios, no se le olvide, porque ese es el primer quiz de bioquímica, sea virtual o sea presencial, es el primer quiz. Bueno, no, el primer quiz es sacar sangre, pero no sé ahorita cómo irán a hacer. Entonces resulta que lo más importante acá, no se le vaya a olvidar, el color que observa no es el que usted mide en el espectrofotómetro, la longitud de onda que se coloca ahí. ¿Estamos de acuerdo? Perdóneme que lo dije un poco mal, vuelvo a repetir.
El color observado no es la longitud de onda que usted coloca en el espectrofotómetro. ¿M? Usted coloca es la longitud de onda que corresponde al color absorbido. ¿M? No se vaya a confundir. Recuerde que todo requiere un ejemplito super cute, que ya se lo voy a indicar. ¿M? Es, por ejemplo, si yo quisiera hacerle un quiz de espectrofotometría, haría lo siguiente. Por ejemplo, le pongo esto. Dígame a qué longitud de onda debo medir esto. Escoja la tabla que quiera, o esta o esta. ¿Qué longitud de onda debo utilizar para medir? Bueno, hola Michelle, ¿cómo va todo? ¿Qué más de cosas? Hola doña Anis, muchas gracias. Bien, se ve como mejor la de arriba, ¿cierto? La otra no se alcanza a ver, o yo por lo menos no veo, ya son los años. Entonces resulta que ustedes, más o menos, perdón, indican que a 500, 520, jue madre, no lo puedo correr. Bueno, entonces lo dejo ahí. 500, 520, muy bien. ¿Por qué? ¿Mm? Porque resulta que tenemos púrpura, pero este método se lee a 540, ¿sí? Pero usted tiene la idea clara, no se estrese por haber dicho 520 o 500, no pasa nada. Lo importante es que usted ya está asociando el color observado y el color absorbido, ¿listo? Complementario y absorbido, ¿listo? Eso es lo más importante acá, ¿listo? ¿Sale y vale? Bien, otro, más o menos, dígame si me está entendiendo. Bueno, ahí vamos, eso es. La idea es que se acerque a lo que es el valor. Bien, vamos a mirar otro. Póngale cuidado. Esos son tramposos. Bueno, vamos a quitar este, vamos a quitar este y vamos a poner este. Dígame de manera aproximada, por supuesto. Ya, ahí. ¿A cuánto lo debo medir? ¿Esto a cuánto se mide? Cuéntemelo todo. Mm, bueno, bueno, por ahí vamos, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que mirando, ¿cierto? El azul es el que se ve, es el observado, ¿cierto? Entonces, 560, 650, bueno, resulta que este más o menos es a 620, pero eso depende. Recuerde que ahorita no estamos diciendo que está bien o está mal, sino que aquí tenemos tres tipos de azules, ¿no? Entonces, podemos decir que está entre este azul azul y este azul verdoso, no hay problema, ¿sí o no? Bien, otro, este es retramposo. Uah. Bien. Este. Bueno, si yo tengo esta muestra, ¿en qué longitud de onda la debo medir?
Bueno, muy bien. En efecto, chócalas. Por ahí en 420. Muy bien. Sí, sí, señora. Sí, señor, también. 420. Muy bien. Chévere. Chévere, chévere. Very good. Very, very good. Listo. Pero estas no las pongo en el parcial, digamos, o en el quiz. ¿Mm? Vamos a poner una de otra forma. Voy a ponerle esta. A ver, para hacer una prueba, digamos, con el níquel. Cuéntemelo todo. ¿Cuál sería? Sí, por ahí. Sí, sí, señora. Correcto. 650, bueno, también, sí, correcto. Por ese lado. ¿Quién da más? ¿Mm? Por ese lado. Podría ser, ¿cierto? Bueno, listo, súper. 650, 800 también. Eso. ¿Mm? Está perfecto. Entonces sí, bien, me parece que estamos identificando bien lo que queremos de la espectrofotometría. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo así, chiquilín, chiquilín, por este ladín. Y aquí, chiquilín, chiquilín, también por este ladín. Listo. Bien. Si quiero medir 520, ¿qué color debe tener la muestra? ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿Quiere mirar la tablita? Pregunta así sorpresa. ¡Wow! 520 púrpura. Bueno, vamos a ver. Bueno, púrpura. Uy, sí. Qué buena observación. Chócalas. Bueno, chévere la cosa. O es que tiene ojos de gato, así que mira bien pequeñita la letra. Chévere. Bueno, seguimos entonces. ¿Listo? Bueno, aquí nos dicen las plantas son verdes porque absorben la radiación menos el verde, ¿cierto? Entonces, el color verde no se observa. ¿Sale y vale? Aquí vemos un ejemplo de lo que es la transición electrónica para la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Bien, aquí a veces nos preguntan, pero yo lo pongo ahí, pero no es que en una clase de análisis instrumental le pregunten esto. Que haga el ejercicio la equivalencia entre metros y nanómetros. ¿Listo? Entonces, digamos que no es tan específico esto. Bien, no olvide, es que es lo más importante, mire, lo más importante es que usted entienda que en la muestra, si está coloreada, en el espectrofotómetro no debe colocar esa longitud de onda. Es decir, si, ojo, si la muestra es amarilla, ¿qué longitud de onda coloca? ¿Mm? Por ejemplo, si la muestra es amarilla, yo coloco como 560, que es el amarillo, ¿sí? ¿O cuál es la que coloco? Según esta tabla. Por ejemplo, si hay algo amarillo, usemos esta grandota, a ver. ¿Mm? ¿Cuál coloco? Correcto. Muy bien. Perfecto. Chévere. Muy bien. ¿Cómo la ve? ¿Mm? ¿Listo? Es el complemento. ¿Mm? Es decir, si está amarilla, yo busco es lo que absorbe.
absorbe el azul y el violeta, es decir, 420, 440. Es lo más importante, por eso yo los molesto tanto con eso en este momento, ¿listo? Es lo primero. A usted la profe Judy le dice, por favor prenda el espectrofotómetro y cuadre la longitud de onda para este color. Y si usted no lo tiene presente, pues va a perder ese punto, por ejemplo, ¿listo? Y una vez ya le quedó mal todo. Bien, vamos a mirar pues, lo que se trabaja desde la absorción y la absortividad. ¿Estamos de acuerdo? Ya pasamos a lo que son los cálculos, ¿de acuerdo? En la espectrofotometría. La absortividad es una constante de proporcionalidad. Significa que entre más absorbe, más grande es, ¿cierto? Y esa absortividad tiene dos nombres. Mírelo acá. Es absortividad solita o absortividad molar, dependiendo de las unidades de concentración. Generalmente en espectrofotometría usted maneja partes por millón o molaridad, ¿de acuerdo? Obviamente usted mirará que en laboratorio clínico, ¿m?, y en el reporte nunca aparece ppm o molaridad, ¿de acuerdo? Entonces ya después se hace el ajuste a esas medidas, ¿de acuerdo? Entonces no se preocupe. No es interpretar que, no vaya a interpretar, perdón, que es que estamos dando la información incompleta. ¿Listo? En este momento lo que estamos haciendo es manejar solo ppm o solo molaridad, porque hablamos de un coeficiente de absortividad, ¿sí? O de absortividad molar. ¿Listo? Es más por esa parte. ¿Mm? Entonces, mire, aquí tiene una ley de Beer, que es la de la espectrofotometría. La absorbancia es igual a ese coeficiente por B, que es la longitud de la celda que se coloca en el espectrofotómetro, y C es la concentración. ¿Mm? Los más importantes ante esto serán A, que es la absorbancia, y C, que es la concentración. Eso es lo que usted más necesita trabajar acá. Bueno, ley de Beer, pasemos acá, ley de Beer, ley de Beer. Acá, póngale cuidado. Resulta que matemáticamente, la ley de Beer-Lamberburger, porque así se llama en su nombre largo, pero en el corto es ley de Beer. Nosotros aquí indicamos este proceso matemático, que una intensidad es igual a una intensidad inicial por E, ¿cierto? A la menos pa. Es decir, este es un proceso exponencial. Y lo que nosotros debemos utilizar, ¿cierto? Es el proceso inverso, que en este caso es el logaritmo, para generar un proceso lineal. Porque en el fin último de aquel estudio de las funciones que usted hace en matemáticas, es eso, de una funcionalidad compleja, ¿sí? O difícil de entender, usted la debe convertir en un proceso lineal o el modelado de tal manera que usted lo entienda, ¿sí? Y pueda generar, por ejemplo, causalidad de efecto. ¿Qué pasa si esta crece? ¿Qué pasa si esta no crece? ¿Listo? Y eso es lo que usted debe aplicar cuando esté trabajando análisis propios de bacteriología. Crecimiento, mm, digámoslo, procesos estacionarios de enzimas, también procesos estacionarios con bacterias. ¿Listo? Todo ello debe aplicarlo sobre todo en estas funciones. ¿Listo? ¿Cómo volvemos lo que es exponencial, por ejemplo, lineal, aplicando el logaritmo? Entonces miremos lo siguiente. Póngale cuidado. Resulta que lo que nosotros buscamos es que usted tenga la facilidad matemática para poder utilizar estas ecuaciones. Entonces mire que del logaritmo del número Euler, que es el logaritmo natural, lo convertimos a logaritmo en base 10. ¿Listo? Mire que acá se le coloca un número que es el número e, ¿sí? Por ejemplo, el valor simplemente se omite y lo que dejamos es logaritmo en base 10 igual a por b por c, es decir, absortividad por el valor de la celda, por c, ¿de acuerdo? Este sería entonces
el proceso para linealizar aquello que es exponencial. ¿Mm? De aquí que se desprende, estimados estudiantes. Ojo a esto. Tome nota de estas dos ecuaciones. Son las que más necesita en la primera parte del estudio de espectrofotometría en bioquímica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale y vale? Entonces resulta que usted tiene acá a igual menos logaritmo de t y a igual 2 menos logaritmo del porcentaje de t, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted está leyendo en el espectrofotómetro, ¿cierto? Y la profe Judith o cualquier otra profe, por ejemplo, la profe Joana Moscoso le dice, Moscoso, perdón, le dice, Cheno, por ejemplo, le dice a Fabián, Cheno, la transmitancia es igual al 34%. Sáqueme la absorbancia. ¿Mm? Hágale. ¿Cuánto le da? Por favor, practiquemos. Hágale pues. Bueno, vamos a mirar a ver. Por aquello de que hay dudas, no se estrese. Tú, tranquilo. Entonces usted llega y le dice allá, por ejemplo, la profe Joana le dice a Fabián, Chino, ¿qué pasó? Usted dice, "Ay, que no sé". Entonces le dice, fresco, chino, mire, la absorbancia es igual, ¿cierto? A menos el logaritmo de t, es decir, sin el porcentaje, es decir, 0,34. Uy, perdón, qué feo, ¿cierto? Y resulta que con la otra ecuación, ¿cierto? Entonces usted llega y mira y le dice la absorbancia es igual a 2 menos logaritmo, ahora sí, del porcentaje, es decir, logaritmo de 34. ¿Cuánto nos da? Hágale, ¿cuánto le da? Bueno, ¿en cuál caso? Y con la del primero, uy, nos dio igual. Wow. Bueno, y entonces, ¿sí sirve o no sirve? Chévere, igual, entonces sí nos sirve. No se les olviden, por favor, anotar esas ecuaciones. Son una de las partes iniciales en la espectrofotometría que usted va a trabajar en Unicol Mayor, ¿m? En bioquímica y más adelante en la clínica, en el diagnóstico y bueno, etcétera, etcétera. Bien, bueno, aquí teníamos otro ejemplo, exactamente lo mismo. Listo, quitemos este para poner ahorita más tarde otro. ¿Cómo la vio?
Uy. Espera un momentico. Se me dañó el computador. 2 segundos. Ya. Se recuperó. Qué susto. Bueno. ¿Cómo la vieron? Entonces resulta que siempre la absorbancia depende de la transmitancia. ¿M? Pero no en función lineal. Por eso hay que sacar el logaritmo. Ya vamos a mirar esa parte matemática. ¿Listo? Miremos esta otra ecuación. Vea, esto es sobre todo para hacer algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Pero lo más importante es que usted recuerde, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. ¿Listo? La absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Bien. Mírelo acá. Cuando yo tengo absorbancia y concentración de esta manera, yo tengo un comportamiento lineal y por lo tanto puedo elaborar algo que se llama una curva de calibración. ¿Mm? Mientras que cuando tengo transmitancia, ¿mm? voy a tener es un proceso exponencial, mírelo, exponencial negativo. Entonces, con esta gráfica yo no puedo determinar a ciencia cierta cuál es la concentración, ¿de acuerdo? Por eso usamos la absorbancia. No se le olvide eso. Estas gráficas, de manera exponencial, son más difíciles de estudiar para encontrar, por ejemplo, ¿qué? El valor de una constante como la pendiente, ¿listo? La pendiente solo se aplica a un comportamiento lineal, ¿listo? Aquí yo no puedo sacar constantes de manera tan sencilla, por eso esto que es la transmitancia en función de la concentración lo tengo que volver una recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, mire acá lo mismo. Eso es lo que usted va a establecer conmigo el día jueves. Este proceso analítico que es desarrollar esas curvas de calibración y demás. Recuerde que también vamos a realizar la curva espectral. Bien, última parte. ¿Mm? Cuando tenemos o debemos trabajar la espectrofotometría, necesitamos la utilización de un equipo que se llama el espectrofotómetro. ¿De acuerdo? Y en ese orden de ideas, lo más importante es que usted tenga en cuenta dos cosas. El color en el que debe colocar la longitud de onda en el espectrofotómetro. Es decir, longitud de onda en el espectrofotómetro tal, que corresponde al color absorbido, ¿cierto? Que depende del color observado, ¿listo? Así tal cual. Segundo, que recuerde que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración y tiene varias ecuaciones para utilizar, ¿listo? Todas dependen de la ley de Beer-Lamberburger. ¿Cuál es la concentración de esta muestra? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, sí señor. Chócalas, te pusiste la 10 de James. Bien. En ese orden de ideas, usted puede hacer una comparación de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando el color no es el mismo? Usted no puede permitir que esto sea un proceso subjetivo. Por eso necesita una medida que sea confiable y por lo tanto el espectrofotómetro es el que se debe utilizar para identificar ese proceso. No se le olvide, mire, el color absorbido y el color complementario o bien observado. O con el espectrofotómetro, mire, esta imagen
es de lo que usted va a utilizar allá en Unicol Mayor. Este es el espectrofotómetro de combate que usted verá ahí en el laboratorio de bioquímica. Resulta que usted observa ahí, ¿cierto? Varias partes, mire. Usted ve aquí este botón, usted ve aquí estos dos botones, aquí hay un espacio donde se guardan las celdas, aquí hay más botones. Entonces, por ejemplo, yo le digo, yo soy su profesor, cierre los ojos e imagínese esa pesadilla. Ajá, mentiras. Yo soy su profesor, sí, allá en bioquímica le digo, o bueno, de esta parte de espectrofotometría le digo, eh, Catherine, encienda el espectrofotómetro. Esa es la primera pregunta. Entonces yo le digo, encienda el espectrofotómetro. ¿Cuál es el botón? ¿Mm? ¿Cuál es el botón para encender el espectrofotómetro? Entonces a usted se le empiezan a aguar los ojos, ¿sí? A veces yo como estoy al lado, exacto. Entonces, como no respondió esa, pues no puede hacer el resto del quiz, o era solo esa pregunta. Entonces, pues toma tu cero, ¿cierto? Entonces abren la puerta y corren así. Pues porque yo como estoy en el laboratorio al lado, ¿sí? Y cuando, ush, entonces resulta que para que no le pase eso, ¿cierto? Usted debe mirar el manual de operaciones o bien la explicación que aquí le vamos a dejar. ¿Mm? Y ahorita le voy a mostrar. Vea, se fija, a 500 nanómetros es un color amarillo, ¿cierto? Pero mire que acá, ¿cierto? 500 nanómetros es otro color. Recuerde siempre eso. Usted debe medir en el espectrofotómetro es el color que absorbe, que es el complementario al color que se observa, ¿de acuerdo? Observa, me da el color absorbido y ese es el que busco en el espectro y coloco en el espectrofotómetro. ¿Capichi? Y vamos entonces en, bueno, algunas partes del proceso práctico en el espectrofotómetro. Esta cubeta o celda debe ser de cuarzo, ¿de acuerdo? Porque el cuarzo es más resistente a rayarse y asimismo no sufre variaciones cuando usted la está colocando. Es decir, el vidrio puede cambiar su forma, el vidrio se puede moldear, digamos, cuando usted lo utiliza o lo presiona sobre un recipiente. Obviamente usted no lo nota, pero cuando estamos trabajando con la luz, sí se va a observar en una gran proporción. Por eso usamos el cuarzo. No se le olvide que yo le pregunté a Catherine que cuál es el botón para encender y ella me dijo que no sabía. Entonces ya, uno, o bueno, cero. La profe pone el cero. Estos son los espectrofotómetros que usted tiene allá. ¿Mm? Algunos de ellos, ¿no? Entonces, lo que usted tiene que aprender en estas fechas es el manual, se lo debe leer, lo debe leer para que identifique cómo se va a trabajar. Mire, el de la izquierda es digital, el otro es análogo. Ya son veteranos estos espectrofotómetros, pero sirven, ¿cierto? Mire, aquí están las partes. ¿Será que por ahí dice el encendido? Mírelo. ¿Cuál era el interruptor de encendido, Catherine? ¿Cuál era el botón? ¿Mm? Cuéntemelo todo. Exactamente, muy bien. ¿Mm? Entonces ya, primera pregunta, chocó chévere, ¿cierto? Entonces, la profe Judith te dice, China, no me ella no habla así, sí, pero eh, digamos, si fuera yo le digo, mi Sifu, prenda el espectrofotómetro, entonces llega y ¡pum!
y lo hace traquear y yo le digo, hermana, pero es que eso no es el volumen del equipo, suavecito, ¿cierto? Entonces, no le pongo la unidad, pero sí le pongo 0,8, ¿no? Entonces usted me dice, ay, los nervios, no sé qué, yo sí, ¿cómo no? Entonces, lo importante es que usted sepa dónde o qué función tiene cada botón, ¿de acuerdo? Entonces, ahí usted ya debe ir trabajando, vea, el 20D, ¿m? El que es digital y no análogo, ¿cierto? Análogo, ¿qué significa? Que tiene esa aguja para medición, es decir, no me da un dato, ¿m? Sino me da un movimiento en una aguja y yo debo realizar la medida o calcular la medida en la escala. ¿Listo? Mire que acá en la presentación nos aparece el método de encendido. Mírelo ahí. Entonces, cuando tenga ese quiz, se acuerda que tenemos esta información, o si quiere chismosearla de una vez, la analiza, la revisa y la tiene presente. Última parte del proceso. El día jueves vamos a desarrollar una práctica de laboratorio en la que usted tendrá que elaborar una curva patrón. Igual conmigo, ¿no? Ni más faltaba. Entre todos vamos a desarrollar una curva patrón. Entonces resulta que lo que usted hace es medir, ¿listo? Entonces va y realiza la medida y luego con los datos desarrolla esta ecuación. Recuerde que en la X va la concentración y en Y la absorbancia. Entonces resulta que lo más importante acá es que usted aprenda a determinar la ecuación de la recta y si realmente corresponde lo que usted hace a una recta. Y ahorita le voy a mostrar por qué. Vea, esta ecuación también escríbala. Pilas. ¿Por qué? Póngale cuidado. Póngale cuidado. Para que ya vaya mirando cómo tiene que inscribir materias y mejor dicho. Listo. Entonces resulta que usted ya me imagino que anotó la ecuación o la tiene ahí presente. Mírela. Mire lo que aparece acá. ¿Mm? Es un ejercicio en el que debe utilizar esta ecuación. No hay más que hacerle. Porque no tiene ecuación de la recta, no tiene sino la absorbancia del patrón y la concentración del patrón. Entonces, punto fijo en los talleres, en los parciales de la profesora Judith y de la profesora Joana Moscoso, que también a veces dicta bioquímica en laboratorio. Entonces, ahí ya tienen ustedes las herramientas metodológicas para poder desarrollar este ejercicio. Mírelo, ahí está. Si usted quiere cacharrearle ahorita en vacaciones, bueno. ¿Mm? Entonces resulta que aquí los tiene. Están a su disposición los ejercicios. ¿Qué debe hacer? Pues a desarrollarlo. ¿Sí? Esperar a ver que usted se anime y lo aplique. ¿Mm? Ahí está ese ejercicio. Mire, ahí está la ecuación, véala. Mírela aquí también despejada. Será entonces su decisión cacharrearle a esos ejercicios. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenemos ejemplos de curvas. Mire esto. Esta es una buena curva de calibración. ¿Mm? Por ejemplo, yo allá en clase le digo, Chino, ¿esta vaina es una recta o no es una recta? ¿Mm? Muy bien. Entonces, yo le voy a enseñar otras estrategias para encontrar o determinar si eso es una recta o no es una recta. Por ejemplo, mire lo siguiente, 490 nanómetros. ¿Qué color es? ¿Mm? ¿Qué color tiene la muestra 490? Uy, no escribieron los colores.
Bueno, conste, no se preocupe que igual está la presentación a la mano. Cero estrés. Bien, las sorpresas de la clase. ¿Mm? Póngale cuidado. Ay, ¿qué se hizo? Acá. Primera sorpresa. Póngale cuidado. Observaos. Yo me puse juicioso. ¿Mm? Y solicité unos ejercicios que ustedes ya habían trabajado por ahí. ¿Mm? Por ahí en una asignatura muy querida, muy chévere, muy bonita. Aquí ustedes ya habían trabajado estos ejercicios, entonces están disponibles para que usted los vuelva a repasar, los vuelva a desarrollar. Si tiene dudas, entonces los elabora y con gusto estamos pendientes de sus dudas. ¿De acuerdo? ¿Sale y vale? Primera surprise. ¿Listo? Estos son los ejercicios o la actividad siguiente que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, siguiente y última surprise. ¿Mm? Yo me puse juicioso también. ¿Mm? Y por ahí miramos unos archivos PDF bien bacanos y nos hicimos este. ¿Mm? De algunos otros documentos hicimos una compilación. ¿Mm? Con otros espectrofotómetros, mírelos. ¿Mm? Este creo que está ya en Unicol Mayor, o hay uno parecido, mírelo. Entonces yo le digo a Catherine otra vez, China, préndase el espectrofotómetro SPB 2100, que es este. ¿Mm? El 2100, China, préndase ese, apure que necesito hacer una medida. ¿Y dónde se enciende? ¿Mm? Lo cuento por experiencia propia. Un chico, yo estaba en ese laboratorio y me dice, profe, venga, ¿cómo se prende este? Y yo, échele cabeza y pum, por fin, pero siempre duré como 10 minutos en efecto, muy bien, tratando de prender eso. Y resulta que el chico estaba así cabizbajo porque le hicieron la misma pregunta en bioquímica. Por eso le digo que no son cuentos, ¿no? Que repase todo esto porque es importante. Entonces, la profesora le dijo, primera pregunta, prenda el espectrofotómetro y el chino no sabía, pues chao, para afuera. La profe sí los va sacando, ¿no? En ese orden de ideas cuando no responde. ¿Listo? Entonces ya les queda a su disposición. ¿Listo? En algunos minutos, en la tarde, ya quedará aquí esta información en Classroom para que usted mire, vea. ¿Mm? Cómo programarlo para que sea en transmitancia 100% o en 0% de transmitancia. Es decir, que lo pueda usted calibrar, que lo pueda usted acomodar a lo que usted necesita. Mire este. Este ya es más viejito, pero mírelo. ¿Listo? Enciende, igual alcanza a ser digital. Mire, este, mira esta belleza. ¿Mm? ¡Qué ternura! ¿Cierto? Análogo a la cosa. ¿Mm? Sí, usted ya tiene algunos años esta técnica, por ejemplo. ¿Mm? Algunitos nomás. Bueno, ¿cómo la ve? Preguntas, dudas, inquietudes. Cuéntemelo todo.